El cielo retumbaba con ecos de truenos lejanos, pero la lluvia permanecía oculta tras la espesa niebla que rodeaba la isla. La bruma era tan densa que apenas se podía ver unos pocos metros delante de uno. Un mar gris que envolvía cada rincón y creaba una sensación de aislamiento. Cada paso que daba el buzo por el suelo del claro borraba las huellas dejadas, como si la isla intentara eliminar cualquier rastro de su presencia. En el centro del claro, el altar, una vez majestuoso, yacía destruido en pedazos. Restos de símbolos aún brillaban débilmente, pero su poder se había disipado, dejando solo polvo y fragmentos de historia. Mientras el buzo permanecía allí, respirando la pesada atmósfera, la niebla comenzó a agitarse a su alrededor. De repente, figuras emergieron de las sombras. Los hombres de traje y sombrero, que habían estado ocultos, se hicieron presentes, rodeando al buzo con una calma inquietante. Su presencia era opresiva, y sus ojos brillantes de un intenso rojo observaban con una mezcla de interés y desdén. El retumbar del cielo acompañaba la tensión en el aire, y el buzo sintió como una corriente de ansiedad pasaba por su cuerpo. Las siluetas de los hombres parecían moverse como sombras, desdibujándose y reapareciendo entre la niebla. Un escalofrío recorrió al buzo. La situación era cada vez más desconcertante. Las miradas de los hombres se centraron en él, y una inquietante conexión se formó entre ellos. Cada respiración que tomaba parecía resonar en el silencio, amplificando la sensación de que algo inminente estaba por suceder. A su alrededor, la niebla continuaba envolviendo la escena y el aire se tornaba más denso. Las entidades que acechaban en la bruma comenzaron a hacerse más visibles, discretas pero presentes, atrapando el momento en un sentido de horror contenida. El buzo no se atrevió a moverse. La luz de su visor iluminaba brevemente el entorno, revelando los rostros inamovibles de los hombres de traje. Sin embargo, no había ninguna palabra entre ellos, solo un tenso intercambio de miradas. La figura del buzo se sentía pequeña comparada con la opresiva silueta de los demás. Entonces, en un movimiento repentino, los hombres comenzaron a avanzar hacia el altar destruido. La luz del faro titilaba en la distancia y por un instante todos fueron conscientes de que la isla no era solo un refugio. Era un lugar de pruebas y rituales oscuros, donde las sombras y sus guardianes se encontraban listos para actuar. El buzo, junto a las entidades y los hombres, se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. La tensión se convirtió en una presión casi física, y en ese instante comprendió que la siguiente decisión podría definir su destino en aquella isla en medio del mar. Sin palabras, cada uno sabía que el momento de actuar estaba cerca. Los hombres de traje rodearon al buzo, sus ojos brillantes observándolo en medio de la densa niebla que cubría el claro. La tensión se palpaba mientras los hombres comenzaban a avanzar, formando un círculo opresivo a su alrededor. Con un gesto casi imperceptible, el grupo hizo un movimiento coordinado y atacó en un gruñido bajo, un sonido que resonó como un eco sombrío en el aire estático. Sin embargo, el buzo no se movió. En lugar de ceder al pánico, reunió sus fuerzas. Con un impulso inesperado, levantó las manos y, concentrando su energía, lanzó a los hombres lejos de él con una fuerza sorprendente. La bruma parecía responder a su llamado, fluyendo como si el mismo aire se convirtiera en un aliado. Los hombres fueron empujados hacia atrás, sus cuerpos chocando con brutalidad contra el suelo cubierto de hojas. Algunas figuras se desdibujaron en la niebla, pero la mirada del buzo se mantuvo firme, sin dejar de observar a aquellos que quedaban en pie. La luz de su visor parpadeaba intensamente, proyectando sombras alargadas a su alrededor. La reacción de los hombres fue inmediata. Se reagrupaban, reponiéndose del ataque y lanzando miradas furiosas, sus ojos rojos centelleando con una rabia creciente. Sin embargo, el buzo sintió que había ganado un momento de ventaja. El aire se volvió a cargar de energía y el buzo se preparó para cualquier próximo enfrentamiento. Las entidades en la niebla se movieron con inquietud, como si esperaran el desenlace de la confrontación. Desde la distancia, algunos de los jóvenes observaban la escena, ocultos entre los árboles, sintiéndose impotentes ante el poder que el buzo acababa de demostrar. La batalla parecía ser inminente y la niebla que les rodeaba se tornaba cada vez más densa. Con la mirada fija en los hombres, el buzo tomó un paso adelante, el resplandor de su visor intensificándose mientras se preparaba para otra ofensiva. La atmósfera vibraba con anticipación
y mientras las sombras danzaban alrededor, el buzo se dio cuenta de que todos los que estaban presentes estaban a punto de ser parte de algo más grande. Los hombres, reagrupándose, comenzaron a moverse nuevamente, gruñendo entre dientes mientras ajustaban su estrategia. Pero el buzo no iba a retroceder. Sabía que aquello no era solo una pelea por su vida, sino una confrontación que podría marcar el rumbo de aquel nuevo mundo en el que se habían encontrado. La niebla se espesó aún más, ocultando lo que se encontraba más allá. El enfrentamiento se convertía en un campo de batalla imprevisto. Y aunque la isla se sentía solitaria y lejana, la sangre y el sudor interconectaban a todos los presentes, uniendo sus destinos de maneras que aún no podían comprender. Con el faro brillando a lo lejos en el fondo y el eco de la lucha resonando, el buzo se preparó para enfrentar lo que viniera, sabiendo que cada acción que tomara lo llevaría más cerca de descubrir la verdad oculta en las sombras del bosque. Los hombres de traje, con sus oscuros atuendos y sombreros, rodearon al buzo, listos para atacar de nuevo. Con un movimiento sincronizado, se lanzaron hacia él con una fuerza bruta que hacía temblar el suelo. Sus cuerpos se abalanzaron sobre el buzo, la ferocidad de su ataque oscureciéndose aún más bajo la niebla. El buzo, sintiendo la inminente embestida, se preparó. Con una fuerza increíble, golpeó a uno de los hombres con su brazo. Un movimiento que resonó en el aire como un trueno. El impacto hizo que el hombre se tambaleara, pero rápidamente se incorporó al combate, con rencor acumulándose en su mirada. Más hombres llegaron, sumándose a la embestida, y el buzo se vio rodeado, enfrentando un embate decidido y brutal. Los ojos rojos de los hombres brillaban con una intensidad amenazadora, mientras lanzaban ataques coordinados. Sin embargo, el buzo no daba un paso atrás. Cada golpe que recibía parecía rebotar en él, y su propia fuerza lo mantenía en pie. Con movimientos ágiles, el buzo esquivaba los ataques, golpeaba y empujaba, utilizando su traje como un escudo contra los embates. Cada vez que un hombre caía, otro se interponía, y el combate se tornaba en una lucha encarnizada. Los hombres de traje, a pesar de ser varios, se enfrentaban a un adversario inquebrantable. A medida que la pelea avanzaba, el buzo notó que su resistencia aumentaba. Cada golpe y cada caída alimentaban su determinación. La fuerza bruta de los hombres de traje era impresionante, pero él exactaba su control sobre el entorno con cada movimiento. El sonido de los impactos reverberaba en el silencio del bosque y la niebla se agitaba a su alrededor como si estuviera viva. Mientras el buzo continuaba enfrentando a sus atacantes, se dio cuenta de que tenía que encontrar una forma de salir de ese círculo, de romper la creciente presión que lo cercaba. Cuando un grupo de hombres atacó al unísono, el buzo se deslizó hacia un lado, evitando el golpe y aprovechando la oportunidad. Con una fuerza inesperada, empujó a uno de los hombres hacia sus compañeros, desestabilizando sus formaciones y causando confusión. Sin embargo, para su sorpresa, más hombres emergieron de la niebla, rodeándolo nuevamente. La intensidad del combate aumentaba con cada secuencia de ataques. A pesar de la cantidad de adversarios, el buzo no cedió. Estaba decidido a resistir y encontrar una salida, incluso en medio de la tormenta que lo asediaba. La lucha continuó y la niebla se espesaba con cada golpe. El claro del bosque apenas se distinguía ya. Los árboles altos y quietos quedaban reducidos a sombras borrosas que rodeaban la escena como testigos inmóviles. La arena había quedado atrás. Ahora el suelo era húmedo, cubierto de hojas oscuras y raíces que asomaban como trampas bajo los pies. El buzo permanecía en el centro del claro. Envuelto en su traje extraño, descargaba una fuerza desmedida sobre quienes se atrevían a acercarse. Sus movimientos eran bruscos, casi mecánicos, como si cada acción respondiera a un impulso ajeno. Los hombres caían uno tras otro, golpeando el suelo del bosque, arrastrándose entre ramas y tierra removida. Algunos intentaron sujetarlo entre varios, aferrándose a sus brazos y espalda, pero él se sacudía con violencia, lanzándolos como si no pesaran. Uno logró aferrarse a su visor brillante, golpeándolo con desesperación, intentando quebrar aquella superficie que ocultaba su rostro. El buzo reaccionó de inmediato, llevándose las manos al casco, como si algo dentro de él se agitara con furia. Por un instante, su cuerpo se tensó, pero otro golpe lo devolvió al combate. Entonces, la trompeta resonó. El sonido surgió desde el faro, lejano pero inconfundible, atravesando la niebla y filtrándose entre los árboles. No era un llamado común, vibraba en el aire como si el bosque entero lo sintiera.
Las ramas más altas crujieron suavemente y algunos hombres dudaron, mirando hacia la dirección del mar, aunque no pudieran verlo. Desde la distancia, más allá del bosque y la playa invisible, comenzaron a emerger figuras. Los buzos avanzaban desde el mar, pero estaban lejos, demasiado lejos para intervenir. Apenas eran siluetas difusas en la bruma, moviéndose con un paso constante, sin prisa, como si nada pudiera alterar su avance. En el claro, la lucha no se detenía. El buzo atrapó un tronco caído cubierto de humedad y lo levantó con una sola mano. Giró sobre sí mismo y lo descargó contra varios de sus atacantes. El impacto resonó entre los árboles, seco y contundente. 2 hombres cayeron al instante. Otro fue lanzado contra el tronco de un árbol. Quedando tendido, la trompeta volvió a sonar. El eco se expandió entre los árboles, perdiéndose en la profundidad del bosque. El buzo se detuvo un instante. No giró por completo, pero su cabeza se inclinó levemente, como si escuchara algo más allá del sonido. Su respiración, si es que aún respiraba, se volvió irregular, filtrándose en un sonido áspero desde el interior del traje. Los hombres aprovecharon. Uno se lanzó por detrás y golpeó el casco con una piedra. El sonido metálico resonó con fuerza. Otro intentó sujetar sus brazos. Un tercero se abalanzó hacia sus piernas. Por un segundo, el buzo quedó inmóvil. Luego reaccionó. Se sacudió con violencia, liberándose de todos a la vez. Sujetó al que tenía más cerca, lo levantó del suelo y lo arrojó contra la tierra húmeda con una fuerza que hizo temblar las hojas cercanas. Después avanzó, implacable, obligando a los demás a retroceder. A lo lejos, más allá del bosque, las figuras de los otros buzos continuaban su avance lento, aún incapaces de alcanzar el claro. La trompeta cesó. Y en ese silencio denso, interrumpido solo por los golpes y las caídas, el enfrentamiento siguió aislado, contenido dentro del claro, como si el resto del mundo hubiera quedado suspendido más allá de la niebla. El buzo continuaba enfrentándose a cada uno. Sus movimientos, aunque firmes, comenzaban a mostrar un leve desfase, como si algo dentro de él se alterara con cada impacto recibido. Los hombres de traje, ahora más coordinados, se turnaban para atacar. No buscaban derribarlo de inmediato, apuntaban al visor. Los golpes comenzaron a concentrarse ahí, uno tras otro. Piedras, madera, puños envueltos en tela. El sonido cambió. Ya no era solo el eco seco del metal contra la fuerza bruta. Ahora había algo más, un crujido fino, irregular, que se repetía con cada impacto. Grietas, delgadas al inicio, casi invisibles bajo la luz blanca del visor, luego más marcadas, extendiéndose como líneas quebradas que recorrían la superficie. La luz comenzó a fragmentarse, filtrándose en destellos irregulares que parpadeaban con cada movimiento del buzo. Aún así, él seguía luchando, sujetó a uno por el cuello, lo levantó y lo arrojó contra otro. Giró. Bloqueó un golpe, empujó a 2 más con una fuerza que los hizo retroceder varios pasos, pero cada acción venía acompañada de otro impacto sobre el visor, más grietas, más sonido quebrado. Los hombres lo rodearon. Esta vez no dudaron. Se abalanzaron todos al mismo tiempo, golpeando sin pausa, sin retroceder. El buzo intentó cubrirse, llevó ambas manos al casco, inclinó el cuerpo hacia adelante, pero los golpes no se detuvieron. El crujido aumentó. Hasta que ocurrió, el visor se fracturó por completo. El sonido fue distinto a todos los anteriores. No fue un simple quiebre, sino una ruptura abrupta que pareció abrir algo más allá del material. La luz blanca desapareció al instante, y por un segundo todo quedó en silencio. Nadie se movió, ni siquiera el buzo. Entonces, desde el interior del casco algo emergió. No era luz, era una presencia oscura, densa, que se expandió de golpe, como si hubiera estado contenida demasiado tiempo. Salió en todas direcciones, atravesando el aire sin forma definida, envolviendo a los hombres más cercanos antes de que pudieran reaccionar. No hubo gritos, no hubo lucha. Aquello los alcanzó y simplemente dejaron de estar, uno tras otro. Los que estaban más cerca desaparecieron primero, sus figuras borradas en el instante en que la oscuridad los tocaba. Los demás intentaron retroceder, pero no hubo distancia suficiente. La expansión fue rápida, imparable, cubriendo el claro entero en cuestión de segundos. El bosque quedó en silencio.
La niebla, por un momento, pareció retirarse, como si evitara acercarse demasiado. En el centro del claro, el buzo permanecía de pie. Su visor ya no existía. Donde antes había luz, ahora solo quedaba una abertura oscura, sin fondo visible. La misma presencia que había consumido a los hombres aún se deslizaba lentamente desde su interior, como un aliento espeso que no terminaba de disiparse. Su cuerpo no se movía, pero algo en él había cambiado. A lo lejos, más allá de los árboles, las figuras de los otros buzos continuaban avanzando, todavía sin llegar. Sus siluetas apenas se distinguían entre la niebla que regresaba poco a poco, cubriendo nuevamente el claro, ocultando lo que acababa de ocurrir. Y en medio de ese silencio pesado, el buzo dio un paso. El suelo crujió bajo su peso. Luego otro. Ya no había nadie frente a él, solo el bosque, la niebla y aquello que ahora lo acompañaba desde dentro. El buzo avanzó. Cada paso hundía la tierra húmeda del claro, dejando marcas profundas que la niebla comenzaba a cubrir de inmediato. A su alrededor, el silencio era total. No quedaban rastros de los hombres que lo habían rodeado momentos antes. Ni huellas, ni objetos, ni cuerpos. Solo el bosque, quieto, como si nada hubiese ocurrido. La oscuridad que había surgido desde su interior aún se deslizaba a su alrededor. Se movía con lentitud, como un humo espeso que no se dispersaba, girando en torno a su figura. A cada paso del buzo, aquella energía parecía reaccionar, como si reconociera el ritmo de su marcha. Entonces comenzó a retraerse. Primero fue un leve retroceso, casi imperceptible. Luego, de forma más clara, las sombras regresaron hacia él, enrollándose sobre su cuerpo, ascendiendo por sus brazos y su torso, filtrándose nuevamente hacia el interior del casco abierto. El proceso no fue abrupto, fue constante, silencioso, como si nunca hubiera debido salir. A medida que la oscuridad volvía a su origen, el aire del claro cambió. La niebla que se había mantenido distante comenzó a acercarse otra vez, cubriendo los árboles, las raíces, cada rincón del lugar. El último rastro de aquella presencia se deslizó dentro del casco, y entonces el visor se cerró. No como un objeto reparado, sino como si jamás hubiera sido dañado. Las grietas desaparecieron sin dejar marca, y la superficie volvió a ser lisa, intacta. Un instante después, la luz regresó. Brilló con más intensidad que antes. Un resplandor blanco firme que atravesó la niebla y se proyectó hacia el frente, iluminando el camino entre los árboles. Las sombras retrocedieron ante esa luz, abriendo un sendero irregular que parecía formarse conforme el buzo avanzaba. No se detuvo. No miró atrás. Continuó caminando, dejando el claro atrás y adentrándose más en el bosque. Las ramas crujían suavemente al apartarse y la luz del visor marcaba cada paso, cada raíz, cada obstáculo. A lo lejos, más allá del bosque, las figuras de los otros buzos seguían avanzando desde la costa. Su progreso era constante, pero la distancia aún los separaba del lugar. Dentro del bosque, el primer buzo ya no luchaba. Ahora solo avanzaba. La niebla lo envolvía, cerrándose a su paso, como si buscara ocultarlo. Y sin embargo, la luz de su visor persistía, cortando la densidad blanca en una línea definida que señalaba un destino desconocido. El bosque se volvía más denso, los árboles más altos, el silencio más profundo. Y aún así, el buzo continuó. Durante su marcha percibió un cambio en el ambiente. Las sombras entre los árboles parecían volverse más inquietas, como si algo estuviera observándolo, esperando el momento adecuado para actuar. El murmullo del viento se intensificó, llevando consigo susurros ininteligibles que parecían surgir de la misma tierra. A medida que la luz iluminaba su camino, el buzo se sintió impulsado a avanzar, sintiendo que cada paso le acercaba a una verdad escondida. Esa isla aislada podía tener secretos que aún no entendía, y la luz de su visor podría servir como guía no solo para él, sino también para todos los que llegaran después. El aire se volvía más pesado y la niebla comenzaba a girar a su alrededor en remolinos, creando figuras que parecían moverse al compás de su andar. Entonces, en un claro repentino, la luz del faro se encontraba en su punto más brillante, pero a medida que el buzo se acercaba, comenzó a percibir formas familiares. Otros buzos, que compartían el mismo destino, resonaban en su mente. Al entrar en una nueva sección del bosque, la realidad comenzó a distorsionarse a su alrededor. Existía algo más que solo sombra y niebla, y él estaba a punto de descubrirlo.
La isla, con todos sus misterios, no era solo un lugar de aislamiento, sino un punto de encuentro de destinos entrelazados, donde el tiempo parecía haberse detenido. Con cada paso, el buzo intensificó su búsqueda. La luz brillante en su visor era su única conexión con lo conocido, y a medida que se adentraba más en las profundidades del bosque, sabía que el final de su aventura aún estaba lejos. El oscuro manto de la niebla lo rodeaba, pero la decisión de continuar era firme. La historia de la isla lo esperaba, y el buzo estaba preparado para enfrentar lo que viniera.